Buenas tardes, entonces hoy vamos a ver una retroalimentación de lo que es circuitos analógicos y digitales con el Arduino y microcontroladores, porque la próxima semana es el examen. Bueno, para entender la arquitectura de un microcontrolador necesitamos primero enfocarnos en lo que es un procesador, y esta es la arquitectura básica resumida de lo que es un procesador, donde sabemos que tiene una unidad aritmética lógica, donde realizan los cálculos tanto aritméticos como lógicos, una unidad de control y Profe, también, ¿sí? no se te escucha. No se escucha. Voy a un poco. Ahora se escucha. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Voy a entrar y salir a ver si es que ahora. ¿Podría ser, profe, en el icono del micrófono esa flechita que tiene para arriba? Ahí, y ahí seleccionar el micrófono que tendría que ser el predeterminado, me imagino. Bueno, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ah, bueno, ok. Sí, Ok. súper bien. Estaba cambiado nomás. Sí, Bueno, sí. ok. Voy a empezar entonces de vuelta otra vez. Entonces, tenemos estos dos bloques principales dentro de la configuración del Arduino. Para el examen, de una mirada de lo que es la CPU, de lo que es el Watchdog Timer principalmente. Como dijimos, el Watchdog Timer es un temporizador que controla la ejecución normal del proceso de la CPU y controla que se ejecute normalmente todo el proceso, y cuando el tiempo del Watchdog Timer supera al que tiene internamente habilitado, entonces el módulo se desconecta y pasa a reset. Eso es lo más importante. Y el PWM es una modulación de anchura de pulsos que lo que hace es emular una salida analógica, como el Arduino o cualquier microcontrolador es internamente todo digital. Es una emulación de salida analógica con salida digital. Entonces es salida digital, pero lo que hace es emular una salida analógica. Después dijimos que teníamos los puertos de entrada-salida, y estos puertos de entrada-salida son los pines del Arduino que están numerados desde el 0 hasta el 13, que es lo que vimos recién. Estos puertos de comunicaciones son los puertos que se usan para comunicarse entre un dispositivo a otro o un dispositivo a la computadora. Y necesitamos estos osciladores. Estos osciladores son el reloj que alimenta a un procesador. Y eso es lo que hace que las computadoras y los microcontroladores funcionen correctamente. Pueden haber osciladores internos, osciladores externos. Internamente, un microcontrolador tiene un conversor analógico digital, que es lo que hace posible que se convierta en una señal digital, digo una señal analógica,
a digital, porque todo el proceso es digital. Después tenemos estas memorias, que son las memorias RAM, la que está acá, y esta memoria de programa, que es donde se guarda como si fuera una memoria flash. Esta memoria de programa, el programa que nosotros generamos con el Arduino o con cualquier herramienta de programación de microcontroladores. Este es el mapa del ATmega 328, que es el modelo con el cual se hace el Arduino Uno. Entonces este chip es el que viene dentro del Arduino. Bueno, entonces tenemos estas entradas analógicas digitales que van numeradas desde 0 hasta el 13 en el Arduino, que probablemente son estos que están acá. A ver, ahora mismo no tengo, pero por ejemplo el número 5, el que está numerado como el PB5, el que corresponde al pin número 13 en el Arduino. Eso lo voy a mostrar en otra clase para no confundir demás, pero no es que sea importante aprender dónde están ubicados esas patitas. Lo más importante es entender de dónde salen estos números que vienen aquí. Salen de algunas de las patitas de estos puertos de entrada salida. Entonces estos puertos de entrada salida que figuran aquí son estos puertos de entrada salida que ustedes ven aquí en el Arduino. Es nada más para contarles eso, que los puertos de entrada salida que tienen los micros es lo que tienen aquí en el Arduino. También las entradas analógicas, y recordar que todo lo que entra dentro de un sistema de ejecución dentro de un procesador es digital, por lo cual estas entradas analógicas necesitan un conversor analógico digital. Entonces lo que les estoy haciendo es comparar más o menos el Arduino con esta arquitectura para darse cuenta que es casi la misma cosa. Otra cosa importante que no les dije es que el Arduino no tiene habilitado el Watchdog Timer. Este microcontrolador, el ATmega 328, sí lo tiene. Sí tiene el Watchdog Timer, pero dentro del Arduino no está habilitado eso. Entonces lo que les quiero decir es que la mayoría de los microcontroladores tienen el Watchdog Timer, que es el timer o temporizador que controla la ejecución normal de un programa. Dentro del Arduino no se habilitó eso. Entonces, si yo les pregunto, ¿el Arduino tiene Watchdog Timer? Ya saben que la respuesta es falsa. Que sí tiene los procesadores, es decir, que este procesador ATmega 328P, que es el que tiene este Arduino, sí tiene habilitado eso, pero por software yo puedo habilitar o deshabilitar el Watchdog Timer. Para el caso del Arduino está desactivado eso. Entonces este Watchdog Timer está desactivado en el Arduino, no está activo. Eso es, ¿para qué hicieron probablemente eso? Habrán hecho eso para que la gente no se les cuelgue mientras están probando en el Arduino su programa, no se les cuelgue. Entonces, al desactivar el Watchdog Timer, no hay problema si es que tarda más de la cuenta la ejecución de algún proceso. Volviendo al procesamiento del Arduino, el Arduino tiene dos bloques principales, que es el setup, donde se hacen las configuraciones, y el bloque de loop, donde tiene un ciclo infinito, donde, como ve su nombre, loop es un ciclo infinito, y ahí es donde se ejecutan todos los procesos. Entonces, el Arduino tiene una ejecución, o los procesadores tienen una ejecución secuencial, donde primero se ejecutan el bloque de configuraciones, y luego de terminar el bloque de configuraciones entra a ejecutarse esta sección del loop y entra en un ciclo infinito. Entonces acá es secuencial, vamos bajando hasta que llega al loop y ahí se convierte en un ciclo infinito. Ese es el procesamiento del Arduino
que tiene una función setup y otra función loop, y deriva del lenguaje C, porque ven, es una función del lenguaje C. Nosotros conocemos en la práctica que la mayoría de las definiciones de funciones, por ejemplo, retorna un entero. En lenguaje C, en este caso, le colocaron void para que no retorne ningún valor, para que no hagamos esto. Para que no hacer esto, entonces le incluyeron directamente el void setup, o si no íbamos a definirlo de esta forma. ¿Por qué deriva el lenguaje C? Entonces es un lenguaje C modificado. Bueno, entonces pasemos ahora al otro bloque, que es el setup, y dentro del setup definíamos el pin mode y le poníamos número de pin y el modo. Acá tenemos ejemplos: pin mode LED, y LED definimos como output, ese es su modo. Y luego podemos definir otro pulsador y hacemos como input, ese es su modo. Entonces tenemos dos modos: pines de entrada, salida, los digitales que tenemos aquí. Estos pines que tenemos aquí son pines de entrada o salida. Entrada en inglés es input y salida es output. Entonces es nada más que eso. Pin mode, elegimos esos pines que están ahí como salida o como entrada. Eso significa que solamente yo puedo definir estos pines que están numerados del 0 hasta el 13 con esta definición de pin mode. Yo no puedo hacer esto. Voy a copiar esto. Voy a pegar ahí. Yo no puedo hacer esto. A0 es un pin de entrada analógico y decirle que es input. Esto no se hace. ¿Por qué? Porque un pin ya es automáticamente de entrada analógica. Estos pins que están numerados del A0 hasta el A5 ya fueron definidos dentro del Arduino solamente como entrada analógica. Entonces, esta definición de pin mode solamente es válido para los pines de entrada-salida digitales. Entonces, esto no es posible. Solamente es posible con los pines que yo defino de entrada o salida, que son para el caso de las que están acá, entrada y salida digitales. Eso es importante entender, que solamente esta función que dice pin mode solamente funciona para los pines que están numerados del 0 hasta el 13, que son los pines de entrada y salida digitales. En el caso del LED, yo puedo directamente decir pin 13 ahí como output y pulsador pin 2 como in. Entonces sabemos que están numerados desde el 0 hasta el 13. Dentro del loop, dentro del procesamiento digital, tenemos esto que ya vimos, que es digital write. Le pasamos al número de pin y un valor. Esos valores posibles son o high o low, solamente dos valores posibles. Si ponemos digital write, la variable LED, que sería el pin número 13 por ejemplo, y definimos una variable LED que tenga el valor de high, entonces se enciende el LED
que está conectado a ese pin definido como 13. Y si le pongo la orden digital write, la misma variable que se llama LED, a low, lo apago. Entonces yo puedo prender con high y apago con low. Ese es para el caso de las salidas digitales, que yo defino como salidas digitales. Entonces pueden tener estos valores. Y también tenemos otra sentencia que es el delay, que es un pequeño retardo. Y lo que hacíamos es, por ejemplo, prender por un cierto periodo de tiempo, esperar un tiempo, o sea, prender por un cierto periodo de tiempo, esperar un tiempo, apagar y esperar otro tiempo. Eso es lo que hacíamos con los pines digitales. Para el caso del procesamiento digital también tenemos, para leer un sensor, tenemos este que se llama Digital Read, y acá ponemos el número de pin. El número de pin. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí. Una variable que se llama pulsador, y voy a leer el pin que está asignado a eso mediante la función Digital Read y me devuelve un valor. Este puede ser, por ejemplo, el pin número 2, por ejemplo. Y esos valores posibles, como estamos en digital, solamente pueden ser low o high. Valor solo puede tener aquí dos valores posibles, ya sea low o high. Cualquiera de estos es lo que se maneja en el procesamiento digital. En el procesamiento analógico aparecen esta otra sentencia que se llama analog read. Quiero que comparen con el que vimos, que es básicamente lo mismo. Este se llama digital read y le pasan el número de pin y les lee ese valor y asignamos a una variable ese valor. Es lo mismo para los pines analógicos. Entonces tenemos analog read y pasamos al número de pin. Solamente que acá el número de pin no es los pines que van numerados desde el 0 hasta el 13 del Arduino, sino corresponde a lo que está numerado con A0, A1, A2 hasta A5. Entonces esos son los valores que se pueden leer de los pines acá. Entonces sería A0 en el primero de ellos. Entonces analog read de A0, que sería esto que está aquí. A0 es este que está aquí. Si yo quiero leer este pin que está acá, entonces es ese código que está acá. Valor es analog read A0 y ahí se guarda el valor que se está leyendo del sensor. Ahí guardamos ese valor. Y valor, como ven acá, pueden ser valores que están comprendidos entre 0 y 1023. Eso es la diferencia con respecto al Arduino digital, que solamente puede tener valores como high y low. Para los pines digitales high y low, el valor que tiene esta variable es valor, y para los pines analógicos varía entre un rango que va desde 0 a 1023. Esa es la diferencia entre un procesamiento analógico y digital. Además de eso tenemos analog write en comparación a lo que teníamos digital write. Solamente acá ustedes le ponen analog o digital y la palabra write. Y acá le ponen el número de pin y el valor para el caso de digital. Y para el caso analógico es la misma cosa. Analog write, número de pin y el valor. Solamente que aquí el rango va de 0 a 255. Esa es la diferencia. Para el analog
read, no, sí, para el digital, para el que es digital, para el digital write, solamente valor puede contener dos valores posibles, high o low, 0 o 1. Para el caso del analog, que es este caso, como ven aquí, este es su rango, varía de 0 a 255 para el caso de los que se le aplican a los pines PWM. Entonces son esas las variaciones que tenemos que tener en cuenta para el procesamiento digital y para el procesamiento analógico. Son casi iguales las sentencias, solamente donde es digital, acá tiene el nombre digital, y cuando es analógico tiene el nombre de analog. Entonces, para entender, pin mode es solamente para funciones digitales, para decirle si es pin de entrada o salida, los números de los pines que van desde el 0 hasta el 13. Para el caso del A0 al A5 no hace falta definir eso dentro del setup. Para el procesamiento digital tenemos el digital read, digital write quiero decir, y el digital write tiene el número de pin que es de 0 hasta 13 y su valor, que sus valores pueden ser high o low. Eso mismo en analógico, como vimos recién, en analógico es el número del pin y su valor, la misma cosa, solamente que acá es analog y varía de 0 a 255. Después tenemos el digital read, que es este que está acá, y sus valores posibles que entrega aquí en valor son estas dos posibilidades, ya sea high o low. Entonces digital read, y le ponemos el número de pin que va desde 0 hasta el 13, nos devuelve aquí en valor un valor de high o low, en comparación al analog read, que devuelve valor entre 0 y 1023. Y acá sabemos que son los pines de entrada analógica y no estos pines de entrada y salida digitales. Eso es lo que varía aquí, y como vemos acá en el analog read varía en rango de 0 a 1023. Bueno, y por último tenemos el procesamiento de los puertos seriales, que es lo que vimos. Este es como más o menos un recuento de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en cuestión a código del Arduino. Para comunicarnos entre la computadora y el Arduino tenemos estas sentencias que son estas que figuran acá. Hay una más que es para el read, pero no vamos a ver todavía, por lo menos en estas clases, que son estas. Sería el punto begin, y acá abrimos el puerto de comunicaciones. Como ven acá, begin significa iniciar, entonces inicia el puerto de comunicaciones a 9600 baudios o 9600 bps. Eso es lo que inicializa el puerto. Si yo me voy dentro de administradores positivos y me voy a buscar algún puerto con que esté aquí habilitado, algún puerto de configuración que está aquí, en este caso probablemente no me deje ver, no tengo ningún puerto instalado ahora mismo, pero si fuera puerto con el que tengo instalado acá, me va a aparecer el número del puerto al cual está instalado y puedo verificar exactamente si a cuántos baudios está la comunicación. No les puedo mostrar acá, pero si es que conectar algún componente se van a dar cuenta que se comunica a 9600. Este es la velocidad normal a las cuales nos podemos comunicar nosotros. Entonces esto, para comunicarnos con la computadora, es un valor estándar. Entonces
directamente escriban serial 9, Begin 9600 y ya les va a comunicarse. Me van a preguntar si se puede aumentar esta velocidad o bajar, si se puede, pero por lo general no se hace eso para comunicarse con la computadora. No les digo lo mismo que para comunicarse con otros dispositivos. Probablemente tengamos que aumentar esta cantidad de baudios. Les muestro un ejemplo, a ver un poco. Cuando vamos a conectar un Bluetooth, voy a escribir un ratito acá. Bluetooth con Arduino, cantidad de baudios, y vamos a ver si hay que mostrar algún ejemplo de eso aquí. Acá está, ahí justo, para no irnos lejos. Esta es la cantidad de baudios que tenemos que usar en algunos casos para comunicarnos con un Bluetooth y un Arduino, por ejemplo. Entonces no es 9600, sino es esta cantidad de baudios. Entonces copio esto aquí y en vez de 9600 sería 11000. Sería esto que figura aquí. Bueno, es nada más que mostrarles, por ejemplo, que solamente va a variar en eso. Entonces sería esto, 115.200 baudios. Entonces es eso lo que yo tengo que cambiar si voy a comunicarme, por ejemplo, con un Bluetooth. Pero por lo general lo que vamos a hacer es comunicarnos a 9600. Y si queremos imprimir algún valor dentro de lo que estamos leyendo, entre lo que estoy leyendo y enviando a la computadora, entonces hago serial.print y envío el valor o la cadena de caracteres que yo quiero enviar al puerto serie. Entonces tengo estas dos opciones, serial.print y serial.println. Serial.print directamente va colocando por columnas y serial.println va colocando línea a línea. Entonces generalmente lo que más se usa es serial.print.ln. Entonces para el puerto serial, para abrir, tenemos esta sentencia que es serial.begin. Le pasamos 9600 y con esto ya se abre el puerto. Para enviar algún valor al puerto serie, entonces usamos o serial.print o serial.println. En la mayoría de los casos usamos este serial.println, que sería imprimir nueva línea, con nueva línea, que es con enter. Entonces línea a línea va imprimiendo lo que se va leyendo. Para concluir la clase tenemos este video que es de procesamiento analógico, para poder ver un poco otra vez. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla el profesor Pinilla. Hoy vamos a ver conversión analógica digital en Arduino. Primero que nada, la conversión analógica digital. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla el profesor Pinilla. Hoy vamos a ver conversión analógica digital en Arduino. Primero que nada, la conversión analógica digital no es más que convertir datos análogos, voltajes análogos, a digitales, datos digitales, números, en este caso que pueden ser manejados por una computadora o por un Arduino, y se puedan procesar o se le puedan realizar operaciones. En el caso del Arduino que estamos utilizando, la resolución del mismo, del conversor analógico digital que tiene dentro, es de 10 bits. ¿Qué significa esto? Que los datos que pueden tomarse, que pueden obtenerse del Arduino, van a variar entre 0 y 1023. Vamos a tener números. El valor que vamos a obtener va a depender del voltaje de referencia que tengamos para la conversión. Para el caso del Arduino
se puede variar los voltajes de referencia, pero el que viene por default es de 5 volts. El voltaje de lectura es el voltaje que vamos a obtener entonces en la entrada del pin, y el valor de la medición, que va a ser entre 0 y 1023, se obtiene con esta fórmula: valor de lectura entre valor de referencia, voltaje de referencia, por 1023. Para captar nuestros datos, en nuestro ejemplo vamos a utilizar un potenciómetro. Un potenciómetro no es más que un resistor variable con una perilla en el cual la resistencia entre las terminales externas y el centro varía dependiendo de la posición de la perilla. La resistencia total del mismo va a permanecer constante. Quiere decir que si lo vemos, pasamos de aquí a acá, estaría compuesto por dos resistores en los cuales la suma de sus dos resistencias siempre constante, pero el valor individual de cada una depende de la ubicación de la perilla. El voltaje que nosotros vamos a estar midiendo va a ser el que está entre la entrada A0, el pin que está en el centro, y la terminal que va a tierra, que va a ground, es decir, el voltaje de lectura será el voltaje en el resistor R2, y este se va a dar entonces por la fórmula de divisor de voltaje. Teniendo un voltaje de referencia de 5 volts, va a ser 5 por el valor de la resistencia R2 entre R1 más R2. Para ver, veamos esto en el Arduino, nuestro circuito. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro circuito? Vamos a utilizar un potenciómetro y convertir el valor de un potenciómetro a digital, y dependiendo del valor que se obtenga, en este caso un predeterminado que establecí de 500, programable, encendemos un LED. El programa de la siguiente forma: tenemos entonces una variable llamada valor, que es entero. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, profesor Pinilla. Hoy vamos a ver conversión analógica a digital en Arduino. Primero que nada, la conversión analógica a digital no es más que convertir datos. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, profesor Pinilla. Hoy vamos a ver conversión analógica a digital en Arduino. Primero que nada, la conversión analógica a digital no es más que convertir datos análogos, voltajes análogos, a digitales, datos digitales, números, en este caso, que pueden ser manejados por una computadora o por un Arduino, y se puedan procesar o se le puedan realizar operaciones. En el caso del Arduino que estamos utilizando, la resolución del mismo, del conversor analógico digital que tiene dentro, es de 10 bits. ¿Qué significa esto? Que los datos que pueden tomarse, que pueden obtenerse del Arduino, van a variar en Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, profesor Pinilla. Hoy vamos a ver conversión analógica a digital en Arduino. Primero que nada, la conversión analógica a digital no es más que convertir datos análogos, voltajes análogos, a digitales, datos digitales, números, en este caso, que pueden ser manejados por una computadora o por un Arduino, y se puedan procesar o se le puedan realizar operaciones. En el caso del Arduino que estamos utilizando, la resolución del mismo, del conversor analógico digital que tiene dentro, es de 10 bits. ¿Qué significa esto? Que los datos que pueden tomarse, que pueden obtenerse del Arduino, van a variar entre 0 y 1023. Vamos a tener números. El valor que vamos a obtener va a depender del voltaje de referencia que tengamos para la conversión. Para el caso del Arduino, se puede variar los voltajes de referencia, pero el que viene por default es de 5 volts. El voltaje de lectura es el voltaje que vamos a obtener entonces en la entrada del pin, y el valor de la medición, que va a ser entre 0 y 1023, se obtiene con esta fórmula: valor de lectura entre valor de referencia, voltaje de referencia, por 1023.
Para captar nuestros datos, en nuestro ejemplo vamos a utilizar un potenciómetro. Un potenciómetro no es más que un resistor variable con una perilla en el cual la resistencia entre las terminales externas y el centro varía dependiendo de la posición de la perilla. La resistencia total del mismo va a permanecer constante. Quiere decir que si lo vemos, pasamos de aquí a acá, estaría compuesto por dos resistores en los cuales la suma de sus dos resistencias siempre constante, pero el valor individual de cada una depende de la ubicación de la perilla. El voltaje que nosotros vamos a estar midiendo va a ser el que está entre la entrada A0, el pin que está en el centro, y la terminal que va a tierra, que va a ground, es decir, el voltaje de lectura será el voltaje en el resistor R2. Y este se va a dar entonces por la fórmula de divisor de voltaje. Teniendo un voltaje de referencia de 5 volts, va a ser 5 por el valor de la resistencia R2 entre R1 más R2. Para ver, veamos esto en el Arduino, nuestro circuito. ¿Cuál va a ser el propósito de nuestro circuito? Vamos a utilizar un potenciómetro y convertir el valor de un potenciómetro a digital, y dependiendo del valor que se obtenga, en este caso un predeterminado que establecí de 500 programable, encendemos un LED. El programa de la siguiente forma: tenemos entonces una variable llamada valor, que es entero, que va a almacenar el valor de la medición. El pin 12 vamos a conectar un LED, el que está aquí. El pin 12 sale un LED, conectamos un resistor para regular la corriente y lo conectamos a tierra. Y en el pin 0 de Analog Grid, los pines de entrada analógica para el caso del Arduino Uno son esta sección, el A0 a A5, ya que podemos colocar 5 entradas analógicas diferentes. El valor se va a obtener al leer entonces lo que tenemos en el pin 0. Si este valor es mayor o igual a 500, entonces se enciende el LED, y si es menor, obviamente se apaga el LED. Vamos a probar el programa, la simulación. Ok, el LED está apagado. Esta es la ventaja de Tinkercad, que nos permite interactuar. Vamos a mover la perilla. Obviamente con esto vamos variando el valor de la resistencia. Estamos llegando a la mitad, a que es aproximadamente, aquí estamos. ¿Qué significa? Que ya pasamos de 500. Llegamos hasta el final, regresamos. Cuando bajamos de la mitad, se apaga el LED. ¿Okay? Bueno, entonces era eso lo que mostraba de ejemplo. Y ahora vamos a ver otro video. Voy a aumentar yo de tamaño para no tener problema de eso. Hola y bienvenidos a esta guía práctica para la simulación de circuitos en la plataforma Tinkercad. Aprovecho este espacio para agradecer a las personas que se han suscrito y que comparten estos videos orientados al aprendizaje de la Vamos a ver robótica. otro video ahora. Los objetivos de este video son: definir los términos de circuitos analógicos y digitales, explicar las diferencias básicas entre las magnitudes digitales y analógicas, utilizar las herramientas de Tinkercad para representar el comportamiento de un circuito ejemplo. Como se ha mencionado en otros videos, los circuitos eléctricos pueden dividirse en amplias categorías. En esta oportunidad se tratará de explicar los circuitos de tipo analógico y también los digitales, los cuales han tenido mucha incidencia en la actual sociedad tecnológica. Con frecuencia se escuchan expresiones cuyo sentido indican que el mundo ahora es digital, pero realmente, ¿qué quiere decir tal aseveración? Es verdad que en la actualidad son más las funciones y problemas que se trabajan mediante microcontroladores, así como circuitos y sistemas integrados para el procesamiento de señales digitales. Esta tendencia hacia la digitalización continuará cada vez a un paso más acelerado, gracias a que los paquetes de programación son cada vez mejores y de uso fácil. Las computadoras son rápidas y precisas. Los datos pueden ser guardados y transferidos mediante las redes. Sin embargo,
cuanto mayor sea la cantidad de los sistemas digitales que se creen para la adquisición de datos y el control de procesos, se necesitará también más circuitos de interfaz que utilicen amplificadores operacionales y otros circuitos integrados lineales. La forma de captar la información del exterior por medio de circuitos se muestra a través de este diagrama a bloques. Como se muestra, este es un sistema de adquisición de datos tradicional. Este sistema utiliza sensores para convertir un parámetro físico, por ejemplo, temperatura, presión, sonido, entre otros, en un parámetro eléctrico, es decir, voltaje, corriente o resistencia. Desafortunadamente, los sensores rara vez producen una salida cuyo parámetro o valor eléctrico permita alimentar directamente a la computadora, por lo que se requiere el uso de un convertidor de señal analógico a uno digital. Por ello, es necesario un circuito de interfaz de entrada que contenga un amplificador operacional u otro tipo de circuito integrado para acondicionar la señal que será procesada por la computadora, y de manera similar es necesario otro tipo de circuito para la salida. Como se ha mostrado en el diagrama anterior, el proceso de recabar información del exterior para ser analizado requiere de señales y magnitudes, las cuales pasamos a definir de la siguiente manera. Una señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores representan típicamente un voltaje, una corriente eléctrica o una carga eléctrica en torno a los componentes de los dispositivos electrónicos, variando constantemente en forma de corriente alterna, incrementando su valor con signo eléctrico positivo y disminuyendo a continuación con signo eléctrico negativo. Por lo tanto, una magnitud analógica puede ser representada matemáticamente por un conjunto de valores continuos y es proporcional al valor que representa. Por otra parte, una señal eléctrica digital, en contraste con las señales analógicas, presentan una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores que contienen información codificada, cambiando en pasos o en incrementos discretos. Por lo tanto, una magnitud digital no es representada por valores proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos o por valores discretos que utilizan códigos binarios o de dos estados. Dicho lo anterior, debemos aclarar que la mayoría de las cosas que pueden ser medidas cuantitativamente aparecen en la naturaleza de forma analógica. Entonces, el mundo real fundamentalmente es analógico. Y una forma de enlazar las variables analógicas con los procesos digitales es a través de los sistemas llamados conversores analógicos y digitales y conversores digitales analógicos. El objetivo básico de un conversor analógico digital es transformar una señal eléctrica análoga en un número digital o equivalente. De la misma forma, un conversor digital analógico transforma un número digital en una señal eléctrica análoga. A modo de ejemplo, mostraremos un sistema de detección de movimiento usando las herramientas de Tinkercad. Para este ejemplo se utiliza una placa programable, un breadboard, un sensor de movimiento PIR, una resistencia y un diodo LED, al igual que una bocina. Como se puede ver en el simulador, los detectores PIR o pasivo e infrarrojo reaccionan solo ante determinadas fuentes de energía, tales como el calor del cuerpo humano o animales. Básicamente recibe la variación de las radiaciones infrarrojas del medio ambiente que cubre. Es llamado pasivo debido a que no emite radiación, sino las recibe. Estos captan la presencia detectando la diferencia entre calor emitido por el cuerpo humano y el espacio alrededor. Por lo tanto, la variable física entra al sistema hasta que es transformado a señal digital en código binario. Para que esto suceda, dicha señal ingresa al convertidor análogo digital, donde este debe ser muestreada, es decir, se toman valores discretos en instantes de tiempo de la señal análoga. La información obtenida posteriormente es enviada a la placa programable para ser procesada y con ello tomar decisiones. En este caso, se ha realizado un programa a bloques que permite encender un diodo LED y activar una bocina cuando dicho sensor detecte movimiento a su alrededor.
permaneciendo encendido por una décima parte del segundo, o en caso contrario, permanecería apagado. Tal acción podrá ser intercambiado por algún sistema más complejo que active algunos mecanismos u otros sistemas para el tema de seguridad. Como dato extra, se hace énfasis que cuando la bocina se activa, se hace uso de un convertidor de señal inverso, pues la bocina ahora necesitará una señal análoga para ser activada. Como hemos podido apreciar en este ejemplo, un transductor permite relacionar las señales del mundo real y sus análogas eléctricas. Y para compatibilizar la información con un sistema digital, se requiere de convertidores de datos del tipo analógico a digital o viceversa, según corresponda. Para finalizar, recordemos los puntos tratados. Se ha definido los términos de circuitos analógicos y digitales. Se explicó la diferencia básica entre las magnitudes digitales y análogas. Se proporcionó un ejemplo donde se aplica el uso de circuitos digitales y analógicos. Te invito a que te suscribas. Bueno, y para terminar, les voy a mostrar una modificación del código que ya teníamos realizado, que es este que tenemos aquí, y le agregué más algo. Este es el circuito del que vimos la clase pasada, que era procesamiento analógico. Voy a ir al código. Defino una variable buzzer que se llama buzzer piezoeléctrico, que está en el pin número 3 del Arduino, y este buzzer va a ser de salida. Después defino una variable potenciómetro que está en el pin A0, que es de entrada analógica, porque voy a leer una información analógica. Luego defino una variable LED que está en el pin 13, que va a ser de salida. Entonces, dentro del setup voy a definir este buzzer piezoeléctrico como output, y también voy a definir con el pin mode, voy a definir una variable que se llama LED también de output. Ya están definidos eso. No defino el pin potenciómetro porque dijimos los que tenían el pin A0 no necesitan que yo le defina con pin mode, porque ya son de entrada analógica. Aquí voy a hacer un analog rig del potenciómetro y voy a cargar nuestra entrada analógica, y esta entrada analógica tiene valores que va a venir de 0 a 1023. Como voy a emitir una salida PWM, esa entrada analógica lo divido entre 4, porque voy a tener solamente en un rango que se mueve de 0 a 255, que es para las PWM. Acá viene de 0 a 1023, pero yo necesito convertir en un rango que se mueva de 0 a 255, entonces lo divido entre 4. Luego hago el cálculo del voltaje, que es la entrada analógica, por 5, porque el Arduino solamente funciona hasta 5 voltios, entonces lo multiplico por 5 y divido 1023 porque ese es el rango máximo para las entradas analógicas. Con eso tengo mi cálculo de voltaje, y en este caso voy a hacer un digital write de LED el valor de voltaje. Entonces voy a modificar aquí y voy a poner if si el valor que estoy leyendo aquí de esta entrada analógica es igual a 1023, entonces voy a encender este LED que está aquí. Por el caso contrario, voy a mantenerlo apagado.
Lo que voy a hacer aquí en este ejemplo es modificar el código que teníamos en la clase pasada. Y lo que quiero hacer aquí en este ejemplo es, voy a cerrar un poco acá el código. Le agregué este LED que está acá. Le agregué este LED que está acá. Y quiero hacer que cuando llegue a 5 voltios, entonces se encienda. Y cuando no llega a 5 voltios se apaga. Entonces voy a mezclar el procesamiento analógico con el procesamiento digital para tener en un solo ejemplo los dos. Este ejemplo era el procesamiento analógico, y que es lo que hacía acá, que cuando yo variaba este potenciómetro, que varía desde 0 hasta 1023 para el caso de los valores analógicos, y que corresponde a 0,5 voltios, entonces también se enciende este que genera sonido, que se llama buzzer piezoeléctrico, y este genera una variación de frecuencia que es emitida por un sonido. Entonces mi variación de potenciómetro hace que esta salida analógica también funcione. Ahora lo que voy a hacer es variando este potenciómetro. Cuando llegue al máximo valor se encienda con high, y cuando no se apague. Entonces eso es lo que quiero hacer. Para eso entonces estuve agregando esto. Definí una variable que se llama LED, que coloqué esta en el pin 13. Lo agregué en el pin 13. Como ven aquí. Y como es entonces digital, entonces como es pin de entrada digital o salida digital, entonces yo defino si quiero mi pin de entrada o salida. Entonces en este caso mi variable LED va a ser de output. Para el caso del A0 no hace falta, porque ella es entrada analógica. Solamente para lo que son de pines de 0 a 13 yo defino eso. Y defino este pin buzzer como 3 también como output. Bueno, entonces yo leo la entrada aquí, la entrada analógica del potenciómetro, y lo asigno a entrada analógica. Y luego hago este cálculo para las salidas, y es entrada analógica dividido 4. Ese valor es porque el rango de las salidas PWM no son de 0 a 1023, sino son de 0 a 255. Dividiendo entre 4 tengo ese valor que necesito. Entonces con eso ya obtengo el valor de la salida PWM. Pero ahora voy a hallar mi voltaje, y mi voltaje es el voltaje de entrada analógica por 5, porque nuestro Arduino maneja 5 voltios, y dividido 1023 porque es el rango del procesamiento analógico. Con ese cálculo tengo el valor de voltaje, y lo que hago acá es hacer esa pregunta: si entrada analógica es igual a 1023, que es su mayor valor, entonces hago digital write del LED y enciendo el LED, y por el caso contrario lo apago. Y es nada más, eso es lo que quiero hacer. Y ahora voy a iniciar la simulación, voy a quitar el código, y ahora está apagado esto. Voy a mover, y cuando llega a 1023 entonces se enciende el LED. Si coloco el código acá y veo el monitor serial, entonces estoy en este caso. Tengo una entrada analógica que es 1023, por lo que su pin PWM es 255, y en ese momento también enciendo el LED. Cuando no es, se apaga. Cuando no es 1023, entonces se apaga. Entonces lo que estoy haciendo es mezclar el procesamiento analógico con el digital. Y eso es la clase de hoy. Es nada más para poder ir revisando. Entre otras cosas, ya
decirle más o menos los elementos que vamos a usar para el examen. Para el examen es bueno que hagan un recorrido de lo que es esto, especialmente lo que es Watchdog Timer, y que tenemos osciladores internos y externos. También tenemos los puertos de comunicaciones seriales. También tenemos los pines PWM, los pines de entrada-salida. Luego, saber cuáles son los pines de entrada-salida que tienen aquí. Tenemos los pines de entrada analógica también, como tenemos los pines de entrada y salida digitales. Después, saber los bloques que tenemos, que son del setup, que es para las configuraciones, del loop, que es el ciclo infinito donde se colocan todos los códigos. Saber qué pin mode sirve para definir que un pin de entrada salida digital puede ser de input o output, como ven aquí, y que solo afectan a estos pines que tenemos de entrada y salida digitales. Después tenemos Digital Write, que vimos recién, donde se le coloca el número de pin y el valor, y esos valores posibles son high y low para el procesamiento digital. También tenemos la función delay, que es para esperar un periodo de tiempo, como un retardo que tiene. Después tenemos el Digital Read, que es para leer un valor que ya no vimos hoy, pero su función es leer un pin y puede tener estos valores de high y low de las lecturas. Luego tenemos su homólogo, que es para la sección de procesamiento analógico, que es el Analog Freq. Lo mismo, se le pone un pin acá, que en este caso es el A0, y devuelve un valor, pero en este caso no devuelve solo valores high y low, sino que devuelve en este rango de 0 a 1023. Y el homólogo del Digital Write, que se llama Analog Write, que en este caso se le pone el número de pin y el valor igual que el otro, solo que en el Digital Write, número de pin como valor puede ser high o low, y en este caso los valores comprendidos para un pin PWM puede variar de 0 a 255 en el Analog Write. Bueno, y eso es lo que necesitan saber. También recordar un poco quién es el creador del primer microcontrolador y los elementos principales y características principales de los microcontroladores, entre esas cosas, para poder recordar. Bueno, y hasta acá la clase de hoy entonces, y nos encontramos después del examen. Si tienen alguna duda, ahí les voy a dejar acá un correo para consultar cualquier cosa. Ahí me pueden escribir. Y les dejo los tópicos para el examen en la plataforma. Entonces también tienen ahí en los materiales de esta semana, entonces tienen los tópicos para el examen, y eso es lo que van a usar ahora para poder estudiar. Entonces, éxitos para el examen. Entonces, ya saben que cualquier cosa me ubiquen acá. Entonces, cualquier consulta que necesiten ahí tienen, y los tópicos que en sí están todos dentro del material. Entonces, nos vemos después de una semana.